Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Entonces voy a empezar a proyectar. Voy a empezar a proyectar un ratito. Voy a compartir pantalla. Bueno, estamos ahí se puede ver la presentación, ¿no es cierto? Bueno, habíamos iniciado la clase pasada sobre lo que era el presupuesto, ¿no es cierto? Es una herramienta muy importante en las finanzas públicas, especialmente, ¿verdad? En el Estado, en todos los aspectos de la vida de una organización, ¿verdad? Eh, eh, es decir, en este caso, ver un poco, ¿verdad? Cómo se articulan todas las políticas a partir de los montos. Entonces, vamos a tocar un poco la parte de los ciclos presupuestarios para entender un poco la manera en donde, la manera en que se desenvuelve y se desarrolla un presupuesto del Estado. Y tenemos que hablar de los ciclos, es decir, de las distintas facetas que tiene, digamos, el ciclo presupuestario. En primera instancia, tenemos lo que llamamos los lineamientos. ¿Qué son los lineamientos? Los lineamientos son básicamente las reglas con las que se va a elaborar el presupuesto. Por ejemplo, si el presupuesto va a ser un plurianual. Entonces, ¿qué porción de esa plurianualidad vamos a presupuestar en el presente ejercicio? También, ¿qué tipos de gastos son los que vamos a presupuestar y los límites presupuestarios? En definitiva, este lineamiento lo determina el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, por un plazo constitucional que es al 30 de abril, emite un decreto por el cual se aprueban las reglas para la elaboración del presupuesto. Así como ya habíamos visto en las clases anteriores, el presupuesto se elabora un año antes de su ejecución. Por lo tanto, toda la parte de cómo se va a elaborar, cuáles son los topes, no es que el presupuesto lo vamos a hacer de manera alegre o de una manera, digamos, discrecional. Se tienen aspectos muy importantes a la hora de establecer las reglas del presupuesto. Por ejemplo, cuánto es el ingreso proyectado, cuál es el crecimiento económico que se va a tener, cuál es la inflación esperada. O sea, hay varios factores que se van midiendo, que se van teniendo al momento de elaborar un presupuesto. Y todas esas reglas, esos límites están establecidos en los lineamientos. Por eso se llama los lineamientos. Entonces, cuando hablamos de lineamiento, tenemos que hablar de que el presupuesto se empieza a preparar a través de un decreto del Poder Ejecutivo, que es el decreto de lineamiento que sale al 30 de abril de cada año. Ese lineamiento establece las reglas de cómo preparar el presupuesto del año que viene. Por ejemplo, una entidad tiene un crecimiento vegetativo normal, es decir, el año pasado había 10 médicos, ahora hay que incorporar dos más. Entonces, esos dos más hay que prever en el presupuesto. Y lo que te dice el lineamiento son los límites a los cuales vas a ceñirte para elaborar tu presupuesto del año siguiente. Entonces, tu lineamiento cae bajo la figura de los límites para la elaboración del presupuesto. Entonces, el presupuesto se hace al 30 de abril a través de un decreto. Luego viene ya la etapa de la programación y la formulación del anteproyecto. Cada organismo público, cada institución del Estado
lo que hace es establecer una programación presupuestaria para ver qué acciones, qué actividades, qué productos va a desarrollar en el siguiente ejercicio fiscal. Por eso, la programación y formulación lo elabora cada institución en base a los lineamientos que estableció el Poder Ejecutivo a través de un decreto. Entonces, el anteproyecto, las entidades, por ejemplo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, las gobernaciones, todas las entidades presentan al Ministerio de Economía y Finanzas al 30 de junio, es decir, al 30 de junio presentan su anteproyecto de presupuesto. Una vez que salió el decreto al 30 de abril, entonces ya empezamos a hacer la programación, la formulación del anteproyecto para el año siguiente. Entonces, tenemos hasta el 30 de junio para presentar al Ministerio de Economía y Finanzas el anteproyecto de presupuesto a ser remitido al Congreso Nacional. Luego viene ya la formulación del proyecto, es decir, pasó de ser un anteproyecto para ser proyecto, es decir, ya tenemos unas reglas, ya tenemos también unos presupuestos aceptados por el MES, por el Ministerio de Economía y Finanzas, y pasa al estadio del Congreso. En esa etapa, el Congreso lo que hace es analizar, conforma una comisión bicameral de presupuesto, donde hay 25 senadores y 25 diputados, por eso se llama una comisión bicameral, que estudia y evalúa el presupuesto de cada organismo y entidad del Estado. Entonces, esa es la comisión bicameral que tiene un plazo para elevar a las ambas cámaras su dictamen sobre el proyecto del presupuesto establecido. Luego viene el... Disculpe, profesor, un Sí, ratito. Su diapositiva no están pasando luego. a ver, Ahora Ahora recién, sí profesor. cambió. ahí, Sí, gracias por avisarme. Ahí se ve. sí, Bueno, ok. Entonces, primero partíamos del lineamiento, ¿verdad? Que es el primer globito blanco que ven ahí, lineamiento. Eso se establece en las reglas de juego del presupuesto a través de un decreto. Eso lo toma cada organismo público y elabora su presupuesto en base a esos límites, a esas orientaciones, instrucciones que da el decreto y elabora su anteproyecto que debe presentar al Ministerio de Economía y Finanzas al 30 de junio de cada año. Esos son plazos de ley, plazos legales, no es que son plazos aleatorios, ¿verdad? Entonces, la programación, la formulación del anteproyecto. Luego ese presupuesto, el Ministerio de Economía lo pasa al Congreso, lo formula, lo convierte en un proyecto y lo presenta al Congreso Nacional para su estudio. Es decir, la formulación del proyecto ya viene a ser al 1 de septiembre, el Ministerio de Economía recibió al 30 de junio, hace los recortes y los ajustes pertinentes al presupuesto y pasa al Congreso Nacional para su estudio. Pasó a ser de un anteproyecto, ya pasó a ser un proyecto de ley, un proyecto de presupuesto. Y una vez que entró el 1 de septiembre al Congreso Nacional, se conforma la Comisión Bicameral de Presupuesto. En esa Comisión Bicameral de Presupuesto, lo que se hace es conformar una bicameral donde hay 25 diputados, 25 senadores que se encargan de hacer el estudio del presupuesto de cada entidad, cada organismo y entidad del Estado, en donde se van estudiando, discutiendo, recortando, reasignando, asignando, o sea, una serie de cuestiones que se estudian. Ahí ya pasó, cuando pasó de la formulación al estudio, pasó de un área técnica a un área política. Es decir, ya terminó hasta la formulación, hicimos el presupuesto en base a los criterios técnicos, en base a los criterios, digamos, de déficit fiscal, viendo un poco las variables macroeconómicas y todo eso. Y al pasar al Congreso Nacional, ahí ya es un estudio ya no técnico, sino político, ¿verdad? Porque
Ahí ya cada uno empieza a negociar en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? A ver de dónde vamos a sacar los recursos, qué es lo que vamos a hacer, de dónde vamos a traer los fondos, si va a haber plata para presupuestar, si va a ser un préstamo, una donación o se va a pagar a través de los impuestos. Se establece todo el mecanismo relacionado a cómo se va a estar estableciendo el presupuesto. Y ahí nace el proyecto. Y allá por el 20 de diciembre ya se estudió en todos los niveles del Congreso, se aprueba el presupuesto. Al 20 de diciembre se aprueba el presupuesto. Ambas cámaras se reúnen, en la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, aprueban el proyecto de ley y ya se convierte en ley y luego pasa al Poder Ejecutivo nuevamente y antes del 31 de diciembre el presidente tiene que sacar un decreto donde aprueba el presupuesto general de ingresos y gasto de la nación que viene del Congreso y lo pone en vigencia a partir del 1 de enero. A partir del 1 de enero, por decirle, del 2025, ya entra la ejecución del presupuesto. Ahí es donde ya empezamos a recaudar y a gastar, recaudar y gastar, recaudar y gastar. A eso se le denomina ejecución. Aparte del pago de los gastos corrientes, las inversiones de capital, todo lo que sean las inversiones, etcétera, todo. Terminado eso, al 31 de diciembre, se controla y se evalúa todo lo actuado durante el año. Una vez que ejecutamos ya en el 2025, luego se evalúa y se da un informe donde se evalúa qué tan eficiente fuiste con tu presupuesto. Porque si yo te di presupuesto y no usaste por falta de gestión, al año siguiente te recortan, ya no te dan, le dan a otra institución, perdés ese crédito presupuestario. Ahora, si te dieron presupuesto y lo gastaste correctamente, entonces te vuelven a reasignar en el año siguiente. Entonces, el control y la evaluación es demasiado importante. ¿Qué es lo que se controla? Se controla que primeramente se ejecute y en segunda instancia que la evaluación sea eficiente, es decir, que nos permita visualizar que hemos gastado correctamente los recursos y hemos logrado los objetivos que de origen nos habíamos propuesto. Entonces, básicamente nos da esa luz, digamos, y nos hace controlar. Y en caso de que hayan programas que ya no tengan razón de ser, entonces se lleva a la reasignación de los recursos. Ustedes se acordarán que en los años 90, por ejemplo, uno de los programas emblemáticos del gobierno era la lucha contra el SIDA, ¿verdad? ¿Se acordarán ustedes que era un programa hiper emblemático del gobierno, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Después tuvo tanta difusión que ya dejó de ser un programa efectivo de salud pública para pasar a ser ya parte de la formación integral del educando y pasó al programa de la educación. Entonces ya entra como una malla dentro de la educación. Entonces, a eso se apunta cuando se hace una evaluación presupuestaria, es decir, se evalúa si en realidad eh, el programa es efectivo, si cumplió con sus objetivos, si cumplió con sus metas institucionales, etcétera, etcétera. Entonces nos permite evaluar y asignar o reasignar recursos. Luego viene ya el cierre del presupuesto, donde ya vamos a cerrar el presupuesto al cierre del ejercicio fiscal. El ejercicio fiscal es de un año, comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Y luego, cerrado todo el presupuesto del año, se hace lo que se llama el informe financiero y a partir de ahí ya se informa al Congreso Nacional como una rendición de cuentas del presidente de la República, del Ejecutivo, donde informa al Congreso de todo lo que hizo con la plata, con los recursos asignados, con el presupuesto, con los programas, los logros, los fracasos, todo, ¿verdad? Se hace un informe para el Congreso y también al mismo tiempo para la Contraloría General de la República. Entonces, todo el ciclo de vida del presupuesto. Si repasamos un poco, comenzamos con el lineamiento, las reglas para hacer el presupuesto.
Luego hacemos el presupuesto a través de la programación, la formulación y el anteproyecto. De ahí pasamos a la formulación del proyecto, que lo hace ya el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía remite al Congreso Nacional y para su estudio, el estudio lo hace el Congreso Nacional y luego eleva a ambas cámaras para su aprobación. Ambas cámaras lo aprueban y luego el presidente lo promulga a través de un decreto y ya entra en ejecución desde el 1 de enero del siguiente ejercicio fiscal y luego se empieza a recaudar y a gastar y luego ya entra también el control y la evaluación presupuestaria, ¿verdad? El control y la evaluación presupuestaria donde vemos que se ven si los programas fueron efectivos, se practica el cierre del ejercicio y se hace el informe financiero. Entonces, estas son las etapas, digamos, de formulación del presupuesto. Ahora bien, dentro de lo que podemos llamar el proceso presupuestario, tenemos que indicar que tiene tres grandes niveles de elaboración. Partimos de un proceso presupuestario que parte de una planificación gubernamental. Habíamos dicho que nuestro horizonte no era muy amplio en cuanto a planificación se refiere, ¿verdad? Teníamos limitaciones y la planificación gubernamental, ¿verdad? El plan de gobierno, políticas públicas. Las políticas públicas vienen de un plan de gobierno. Ese plan de gobierno se elabora a nivel político, medición de impactos. Por ejemplo, un gobierno que entra y dice, bueno, nosotros vamos a darle énfasis a los programas sociales. Entonces, eso se define a nivel político, ¿verdad? O viene un gobierno y dice, no, nosotros vamos a darle un fomento a las micro, pequeñas y medianas empresas para que florezca, para que pueda expandirse, etcétera, etcétera. Ya son puntos de vista y puntos de determinación de qué es lo que se quiere hacer en el marco de la ejecución de un programa. Entonces, el plan de gobierno es muy importante. El gobierno que ingresa, ingresa con un plan, eso se determina a nivel político, no a un nivel técnico. Entonces, lo que queremos es hacer una medición de impacto. Por ejemplo, queremos decir, queremos disminuir la extrema pobreza. Ese es un plan de gobierno, por darle un ejemplo. Queremos disminuir la extrema pobreza. ¿Para qué tenemos que hacer con eso? Bueno, vamos a empezar a dar subsidios a las familias de escasos recursos. Por ejemplo, uno de los programas de Coponá, por ejemplo, que es el programa del Ministerio de Desarrollo Social, ¿verdad? Que nos muestra de cómo queremos llegar a ese sector a través de una transferencia monetaria condicionada. ¿Qué es una transferencia monetaria condicionada? Una plata que le damos al sector privado sin una contraprestación y también algo que sirva para, digamos, cubrir necesidades básicas de la población. Por ejemplo, el programa Tecopona habla de familias de escasos recursos que tengan hijos y que estos hijos son condición para que reciban y sean beneficiarios del programa, envíen a su hijo a la escuela, tengan los servicios de salud, etcétera, etcétera. Entonces, tenés un nivel de político de decisión y un nivel de impacto, es decir, medimos el impacto. Queremos llegar al 2030 con cero analfabetismo, queremos llegar al 2030 con cero desnutrición, queremos llegar, etcétera, con un determinado programa, cómo lo vamos a paliar. Eso es a nivel político, por eso está en la punta de la pirámide, que es lo que llamamos el plan de gobierno y las políticas públicas, que es lo que vamos a ejecutar. Entonces, la punta de la pirámide, que hablamos del plan de gobierno de las políticas públicas, se hace a nivel político y su medición de impacto es ver qué resultados vamos a tener en el corto, mediano y largo plazo. Luego, en el medio tenemos los niveles estratégicos de decisión de, de un plan de gobierno. Bajamos a los planes estratégicos. Obviamente,
que para llegar a cumplir con el plan de gobierno tenemos que ir por un plan estratégico. Ese plan estratégico se hace a nivel estratégico, a nivel de mandos medios, y a través del POA, ¿verdad? El Plan Operativo Institucional o el Plan Operativo de Inversión, en donde vemos qué acciones vamos a llevar y qué impactos o qué efectos vamos a tener, ¿verdad? ¿Qué efectos queremos en el corto, mediano y largo plazo? Lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Queremos reducir la desnutrición, queremos que los alumnos no dejen de ir a la escuela por falta de alimentos, por eso nace el programa Hambre Cero, y así sucesivamente. Son planes de niveles estratégicos del cómo hacer llegar el plan de gobierno a los sectores más necesitados. Y en la base de la pirámide tenemos el presupuesto. Los presupuestos donde a nivel operativo establecemos los recursos, el dinero que vamos a usar y qué resultados esperamos. Por ejemplo, nos asignan una cantidad de dinero y nosotros queremos saber a cuántos niños vamos a llegar, a cuántos beneficiarios vamos a atender, a cuántos vamos a, digamos, a cubrir en este programa. Por eso, el presupuesto nace de una política gubernamental, de unos planes estratégicos y especialmente de plasmar ese plan estratégico en un presupuesto general de la nación, ¿verdad? Por eso a nivel operativo también se incluye en el presupuesto general de ingresos y gastos de la nación. Silencio, por favor, compañeros. A ver, ¿sí? ¿Alguien quiere hablar? No, profesor, solamente quería que se callen los compañeros Ah, porque bueno, perdón. influía sobre lo que usted está hablando. Bueno. Gracias. Bueno, entonces de las políticas y prioridades del gobierno tenemos los ejes estratégicos y los ejes estratégicos que hoy tenemos plasmados en el presupuesto son tres. Primero, la reducción de la pobreza y el desarrollo social, ¿verdad? El segundo, el crecimiento económico inclusivo. Y el tercero, la inserción de Paraguay en el mundo. Esos son los ejes estratégicos que vimos ahí en la pirámide del medio, ¿verdad? En el nivel estratégico, ¿verdad? Entonces, primero reducir la pobreza, estimular el desarrollo social, fomentar el crecimiento económico con inclusión y la inserción de Paraguay al mundo. Veamos un poco, ¿verdad? Entonces, si vemos un poco, vamos a ver que el primer eje es la reducción de la pobreza y el estímulo del desarrollo social. Eso nos lleva a aumentar el desarrollo humano de nuestro pueblo y poner a las personas y a su dignidad en el centro de los esfuerzos del sector público. Pero, Entonces, por ejemplo, con programas de protección y promoción social, el cual nos lleva a generar condiciones, digamos, positivas para aumentar los ingresos laborales con igualdad entre hombres y mujeres, mejorar las condiciones de vida de la población que está en situación de pobreza y vulnerabilidad, facilitar el acceso al Sistema Nacional de Protección Social y a programas de promoción social. Esto, por ejemplo, va muy de la mano con los programas del primer empleo que tiene el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, ¿verdad? Aparte de las condiciones de salud, educación, generar mandos medios, ¿verdad? Por ejemplo, a través del Servicio Nacional de Promoción Profesional, SNPP, se instruyen a personas para mandos medios a efectos de que tengan la capacidad para insertarse al mercado laboral y a través de la inserción laboral pueda tener la cobertura del seguro social y de esa manera mejorar su posición y sus condiciones de vida dentro de su normal desenvolvimiento. Entonces, son cuestiones que van muy de la mano. Yo les cito nomás un programa así aleatoriamente, ¿verdad? Pero generalmente se dan en esas circunstancias en donde lo que se busca es mejorar las condiciones de vida de la gente. Por ejemplo, hoy en día el SNPP ofrece
ramas de capacitación muy importantes para los mandos medios, por ejemplo, técnicos en arreglo de celulares, técnicos en refrigeración, técnicos en arreglo de motocicleta, de vehículo, de robótica. O sea, hay un menú de opciones donde uno puede ir a especializarse, puede ir a estudiar, puede ir a capacitarse para poder insertarse en el mundo laboral y los beneficios que ello demanda, ¿verdad? Es decir, el mejoramiento de la calidad de vida de la gente. También vemos los servicios sociales de calidad, aumentar el bienestar de la población a través del fortalecimiento institucional para la entrega de los servicios de salud, educación, vivienda, agua, saneamiento, protección y promoción de los derechos. Ahora, por ejemplo, vimos que el nuevo gobierno está poniendo mucho énfasis en las soluciones habitacionales, que es un programa muy interesante, que es una participación público-privada, donde la gente va, digamos, pagando por algo que a lo mejor ya después va a ser suyo y así sucesivamente, ¿no? Mejora la calidad de vida de la gente. Desarrollo local participativo, mejorar la articulación entre niveles de gobierno para la coordinación, programación, entrega y evaluación de servicios para el desarrollo social de los territorios urbanos, rurales y también, ¿por qué no?, de los pueblos indígenas, ¿verdad? El hábitat adecuado y sostenible, peleando por la mejora calidad de las condiciones de vida de la gente, el hábitat y todo eso. Eso en cuanto a reducción de la pobreza y el desarrollo social. Son un poco los ejes que están plasmados dentro del presupuesto, ¿cierto? En cuanto al crecimiento económico inclusivo, es importante mencionar, en primer lugar, mantener las condiciones de estabilidad macroeconómica, mejorar los arreglos institucionales y regulatorios, promoviendo la libertad de emprendimiento, la competitividad y la utilización racional de los recursos. Hoy nomás estábamos viendo en las publicaciones económicas que Paraguay prácticamente el 55% de las divisas que recibió hasta el mes de julio provienen de nuestra venta de carne y soja al exterior. Entonces eso habla muy bien de nuestro segmento económico. Entonces habla también de que fomentar, reglamentar muy bien eso nos favorece bastante porque ganamos en competitividad a nivel internacional. También infraestructura ampliada y desarrollo del capital humano, que consiste más que nada en fortalecer la formación de jóvenes, ampliar la inversión pública, fomentar los incentivos a la producción, el comercio y la innovación para la generación de empleo de calidad. También apuntar a una diversificación productiva con cadenas de valor, impulsar políticas de desarrollo para todas las regiones del país, con un tratamiento prioritario a la reducción de las desigualdades entre todos, ¿verdad? Y la valorización del capital ambiental, es decir, promover el ambiente como valor económico, siempre producir, digamos, es decir, para tener un sistema sustentable, un sistema económico sustentable, siempre recordando que la palabra sostenibilidad significa que lo que nosotros hacemos ahora, cómo va a impactar en las futuras generaciones. Si yo ahora me dedico, por darles un ejemplo, me dedico a fabricar muebles, roperos, fiambreras, camas, de madera. Y para producir tengo que talar árboles. Entonces estoy deforestando. Y si yo no aplico una política paliativa o una política donde pueda paliar ese perjuicio, entonces, ¿qué planeta le estamos dejando a las futuras generaciones? Entonces, hablamos del valor del capital ambiental, que es muy importante a la hora de desarrollar. Ahora, por ejemplo, Paraguay está muy bien posicionado porque es el que menos contamina en América, ¿verdad? Entonces, es muy importante ese estatus que hemos mantenido, gracias a que hoy en día también tenemos energía eléctrica renovable, como es la energía eléctrica,
Hoy en día el sector industrial va apuntando más a la energía eléctrica. Entonces vamos teniendo más oportunidades y mejores perspectivas de crecimiento económico. Y el tercer eje, también no menor, inserción de Paraguay en el mundo, significa aprovechar las oportunidades de desarrollo, especialmente ampliando las relaciones y construyendo redes para mejorar la colocación del fruto del trabajo del paraguayo, ¿verdad? Y de esta manera mejorar la imagen del país y su reconocimiento como un lugar donde se puede recurrir con proyectos de inversiones. Ya dejamos de ser ese país Cachinay donde eh, viene algo y ya no se puede hacer más nada. Entonces, hoy en día tenemos un buen estatus por la seriedad de nuestras políticas gubernamentales, atracción de inversiones y gestión de comercio exterior. Hoy nomás veíamos también en las noticias que hay una delegación de inversionistas que van a llegar a Paraguay con el tema del grado de inversión, donde vamos a tener mayores oportunidades, donde gente con su plata va a venir a invertir acá y eso va a generar empleo y va a generar capacidad instalada. O sea, hay muchas cosas buenas y positivas que se pueden dar a partir de una atracción de inversiones para el país. También polos de desarrollo e integración internacional, esto impulsando mecanismos de aprovechamiento de nuestras ventajas competitivas que existen para la formación y desarrollo de polos, parques y zonas económicas. También hablamos de la sostenibilidad del hábitat global en cuanto a la promoción de todo lo que es la producción amigable con el medio ambiente a través de la adaptación a efectos de mitigación y causas del cambio climático. O sea, no solamente a nivel interno, sino a nivel global estamos contribuyendo aplicando políticas de sostenibilidad en el tiempo. Bueno, entonces, básicamente, los criterios, digamos, de lo que es los tres ejes estratégicos que tenemos. En cuanto al proceso del presupuesto y los instrumentos que tenemos de planificación, tenemos dos grandes instrumentos de planificación. El POA, el Plan Operativo Anual, y el PAI, que es el Plan Anual de Inversiones. Ambos son herramientas muy importantes a la hora de construir planificación. Hablábamos que nuestro horizonte de planificación es de muy corto plazo, no tenemos mucho horizonte, entonces siempre es importante que tengamos un horizonte mayor que nos permita mirar con mayor optimismo el futuro. Entonces, ¿qué es el plan operativo anual? Es el instrumento de planificación de corto plazo, en nuestro caso es de un año, que permite, en primer lugar, definir resultados concretos para una gestión. ¿Qué es lo que queremos? ¿Dónde queremos llegar con esa política pública? ¿Verdad? También establecer acciones para alcanzar dichos resultados. Para llegar a un resultado, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo optimizar mis recursos? Etcétera, etcétera. Establecer acciones para alcanzar dichos resultados, determinar también el costo de que va a insumir eso y especificar indicadores de cumplimiento. Siempre hay que estar midiendo a través de indicadores de cumplimiento. También tenemos el Plan Anual de Inversiones, también denominado PAI, que es la programación de inversiones para una gestión fiscal constituida por los programas y proyectos de inversión pública priorizados para su ejecución en un determinado año. Bien, entonces eso básicamente en cuanto a la definición. También tenemos los procesos del POA, el Plan Operativo Anual, pasos previos. Para hacer un plan operativo anual es muy importante hacer una definición del objetivo de mediano plazo, ¿verdad? Una visión de mediano plazo. ¿Qué es lo que quiero para los próximos 2, 3, 4, 5 años? 10 años también puede ser, ¿verdad? Ustedes sabrán que hay un plan 2030, que ya prácticamente nos faltan 6 años para llegar al 2030, y hay un plan, ¿verdad? Hay un plan 2030 donde es bastante ambicioso, entonces eso ya entra dentro del POA como un objetivo de mediano plazo. Por ejemplo, un plan así muy agresivo
es disminuir el analfabetismo. Para el 2030 ya no tiene que haber un solo analfabeto en el país. Entonces, son definiciones para llegar a ese objetivo. Ahora, ¿qué tengo que hacer para llegar a ese objetivo? Y probablemente tengo que capacitar docentes normales, eh, también docentes especializados para hacer, digamos, para los de alfabetización de adultos, es decir, tener docentes preparados, bien pagados, bien remunerados, con todos los equipamientos que necesitamos, eh, entonces, para poder llevar adelante ese proyecto. ¿Ven? Se determinan los lineamientos, las instituciones para la programación de ese presupuesto y se hace la programación operativa, es decir, se elabora una estructura con los resultados esperados, se definen las actividades y los costos de las mismas, se elabora una ficha técnica, especialmente la ficha técnica es para darle seguimiento a todos los procesos, y la elaboración de matrices presupuestarias y la elaboración de los resúmenes ejecutivos per se. Entonces, básicamente, es lo que persigue un proceso de POA, ¿verdad? Es decir, con todos los aditamentos que eso implica. Bueno, y si miramos un poco la estructura programática del ingreso, tenemos tres tipos de ingresos, ¿verdad? Ya entrando un poco en los ingresos y los gastos. En los ingresos tenemos los ingresos corrientes, los ingresos de capital y los ingresos del financiamiento. Los ingresos corrientes son aquellos ingresos que provienen de los ingresos tributarios, caso los impuestos. Hoy en día tenemos impuestos generales como ser el IVA, el impuesto al valor agregado, el impuesto a las rentas de las empresas, el impuesto a la renta personal, el impuesto a la distribución de utilidades, el impuesto selectivo al consumo, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, tenemos el impuesto inmobiliario per se. Entonces, todos esos ingresos provenientes de los impuestos son insertados como ingresos corrientes. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en la clase anterior de las fuentes de financiamiento? Hablábamos de la fuente 10, que eran los recursos de impuestos, fuente 20, que eran los recursos provenientes de préstamos, 30, que son los recursos institucionales. También dentro de los ingresos corrientes podemos hablar de los recursos de fuente 30, como ser las ventas de servicios de las entidades públicas. Por ejemplo, en el caso del pasaporte o la cédula que sacábamos en identificaciones, pagábamos un monto, eso es fuente 30 para la policía, es recurso propio, para poder financiar también parte de su presupuesto. Luego tenemos los ingresos de capital. Estos ingresos de capital son aquellos ingresos que provienen de la venta de un activo. Son ingresos que cuando vendemos una propiedad, cuando vendemos un vehículo, es decir, cuando el Estado vende algún tipo de bien de capital, ¿verdad? Una inversión, entonces constituye un ingreso de capital. Y el tercero, que es el recurso del financiamiento, básicamente es el recurso que proviene del endeudamiento, es decir, de préstamos, de donaciones, también de financiamiento puede ser emisión de bonos, etcétera, etcétera. O sea, son tres tipos de fuentes de ingresos que tiene el sector público. Bueno, y repasando un poco lo que ya estuvimos viendo, eran las fuentes del financiamiento. Lo que es fuente 10, hablamos de las recaudaciones ordinarias corrientes que provienen de los ingresos tributarios y no tributarios, los ingresos de capital de carácter general y otros sin destino específico. Los de fuente 20, recursos de crédito público, pueden ser créditos internos o externos, pueden ser préstamos locales o extranjeros, pueden ser colocaciones de bonos locales o extranjeros, y 30, que hablamos de los recursos institucionales, que son los famosos recursos propios, son recursos con afectación específica que se programan dentro del presupuesto. Bueno, ok. Fijémonos ahora
en las normas presupuestarias. Las normas del presupuesto están muy bien claras en el artículo 7 de la ley 1535/99. En esa ley tenemos bien definida, digamos, toda la implicancia de lo que representa, ¿no es cierto?, digamos, cómo presupuestar un determinado gasto o una determinada inversión. Por ejemplo, dentro de las normas presupuestarias tenemos que en ningún caso ninguna entidad del Estado puede incluir dentro de su presupuesto recursos para desarrollar planes o programas que no guarden relación directa con sus fines y objetivos establecidos en la Constitución, en la ley o en sus respectivas cartas orgánicas. O sea, ninguna entidad del Estado puede programar algo que no esté directamente relacionado a su función. Esto es demasiado importante, ¿verdad? Porque vamos nomás a un caso práctico, ¿verdad? Por ejemplo, vamos nomás al caso de nuestro TSJE, ¿verdad? El TSJE es el único que puede organizar elecciones, porque así dice la Constitución, así dice la ley, ¿no es cierto? La única que puede digamos, organizar elecciones, porque es su actividad misional es el que ejecuta eso. Pero en puridad, eh, en puridad vemos que, por ejemplo, el Ministerio de Educación no puede presupuestar compra de urnas electrónicas, porque no es esa la función del MEC. El MEC tiene por función hacer otro tipo de actividades, pero el TSJ es el único que puede llevar adelante una compra de ese tipo. O, por ejemplo, inyectables o materiales químicos, médicos, solamente el Ministerio de Salud y las entidades que tienen hospitales. Y así sucesivamente, ¿verdad? Por eso yo no puedo presupuestar algo que no está directamente relacionado a mi función, lo que la ley me asigna. Ustedes saben que cada organismo y entidad del Estado ha sido creado por una ley. Y esa ley te delimita qué podés hacer y qué no podés hacer. Entonces, es muy importante esa situación, definirlo correctamente. En el punto B del artículo 7 también tenemos que la descentralización de los recursos financieros del Estado hacia los gobiernos departamentales se implementarán conforme a los planes de desarrollo por áreas geográficas y a programas de carácter general del gobierno central. Ahí hay una actividad muy coordinada entre el gobierno central, las gobernaciones y en algunos casos con algunos municipios. Por ejemplo, hoy en día tenemos la USF, la Unidad de Salud Familiar. Tenemos los consejos de salud, donde ahí forman un consejo, donde está el Ministerio de Salud, IPS, la gobernación, el municipio, en donde todos aportan a una cajita para poder equipar un hospital, por ejemplo. Entonces, eso nos habla también de la manera práctica de descentralizar para que el presupuesto pueda llegar a todos los rincones del país en las instituciones. Y también otro aspecto muy importante es que en la ley de presupuesto nunca se debe incluir cuestiones que tengan vigencia de otro año. Yo no puedo traer un gasto que voy a pagar recién el año que viene, hacerlo presupuestarlo ahora, porque nuestro presupuesto es anual, ¿cierto? Es cada año. No tenemos un presupuesto pluri o quinquenal donde podemos proyectar a lo largo del tiempo, ¿verdad? Sino que se va programando año a año, año tras año, ¿verdad? Entonces, por eso hablamos de ese tipo de comportamiento que tiene el presupuesto. Y ahora vamos al artículo 6, bajamos del 7 al 6, donde vamos a hablar de los principios presupuestarios. La ley en su artículo 6, la ley 1535, la ley de administración financiera del Estado, tiene 5 puntos muy bien determinados que hay que cumplir.
Primero, el principio de la universalidad, el principio de la legalidad, el principio de la unidad, el principio de la anualidad y el principio del equilibrio. Vayamos por la primera, el primer principio presupuestario que le llamamos el principio de la universalidad. ¿Qué significa este principio? Que en el sector público nada se puede hacer sin que esté correctamente presupuestado. Todo debe pasar por el presupuesto, tanto los ingresos, las donaciones, todo, así como los gastos. No hay nada extra presupuestario. Entonces, en cuanto a la universalidad, habla que todos los ingresos y todos los gastos deben estar debidamente presupuestados. Por más de que la plata que viene sea una donación de algún gobierno, de alguna empresa, alguna entidad del exterior, etcétera, debe pasar por el presupuesto. Las donaciones en dinero necesariamente tienen que pasar por el Congreso e incluirse dentro del presupuesto. Las donaciones en especie no. Las donaciones en bien, por ejemplo, si nos donan un aparato, un equipo o algún bien de capital, entonces eso sí no entra por fuera del presupuesto. Pero cuando se trata de recursos financieros, cuando hablamos de dinero, por el principio presupuestario de la universalidad, todos los ingresos y todos los gastos deben entrar a través del presupuesto. Luego, el principio de la legalidad. La legalidad es un principio muy importante. Eso nos dice que el presupuesto debe estar aprobado por ley. No puede haber, en el caso de las entidades de la administración central y entidades descentralizadas, el presupuesto se aprueba a través de una ley de la nación y se reglamenta a través de un decreto del Poder Ejecutivo. También otro aspecto no menor es el caso de los municipios. Los municipios no aprueba el Congreso, pero sí lo aprueba la Junta Municipal. La Junta Municipal le aprueba el presupuesto y le da al intendente las herramientas presupuestarias para poder ejecutar. Y ahí quiero hacer una salvedad también muy importante. La diferencia que hay entre una gobernación y un municipio. La gobernación, su presupuesto lo aprueba el Congreso. El municipio lo aprueba la Junta Municipal. Entonces, ¿cómo lo aprueba? A través de una ordenanza, a través de una resolución del intendente. Entonces, siempre hay un principio de legalidad. Alguna norma jurídica debe aprobar el presupuesto de una entidad. Para algunos es la ley de presupuesto y otros son resoluciones de la Junta Municipal. El tercer principio presupuestario, el de la unidad. El principio de la unidad habla que el presupuesto no puede ser 10 presupuestos, no. En un solo documento se va aprobando, no es que se envían 10 proyectos de ley, no. La unidad habla de que en un solo proyecto se incluyen todos los programas, todas las instituciones dentro del principio presupuestario. Lo que generalmente se hace a veces cuando alguien se olvida de algo, por ejemplo, y lo incluyó en la ley, ya está en el Congreso, se hace una adenda, es decir, se le incorpora nomás al documento ya existente, pero ya no se hace una nueva ley o una nueva reestructuración. También el cuarto principio, el principio de la anualidad, tenemos que hablar que el presupuesto es de un año. Comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Y el quinto, que es el equilibrio. El equilibrio. Todos los ingresos y los gastos deben estar equilibrados. O sea, todos los gastos programados tienen que tener su contrapartida en el ingreso. Es decir, ¿qué significa eso? Que todos los gastos que hemos previsto tienen que tener financiamiento. Es decir, tiene que tener una fuente de financiamiento. Es decir, tenemos que saber de dónde vamos a sacar el dinero para poder sufragar esos gastos que tenemos allí. Entonces, esos son los principios presupuestarios. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario que quieran hacer sobre lo que ya vimos hasta aquí con relación al presupuesto. Profe, ¿qué tal? Sí, dime, bien. Qué gusto escucharlo otra vez. Usted mismo se despidió en la última clase. Gracias, Susi. Gracias, gracias.
Profesor, una aclaración nomás. Sí, cómo no. En la justicia electoral utilizamos máquinas de votación y se alquilan. No es que se Sí, compre, yo sé que dio como un ejemplo ahora. sí, sí. Y mi consulta es la siguiente. Yo entiendo que es anual, ¿verdad? Todo el presupuesto, hasta Sí, el último día de diciembre. Pero sí, ¿qué sí. pasa cuando nosotros en las federaciones deportivas teníamos problemas? Porque en enero teníamos siempre competencia y eso, y justamente teníamos ese problema. Y usted dijo que no hay excepciones, ¿verdad? Por la universalidad no hay ningún tipo de excepción. Sí, señor. Bueno, en esos casos, lo que hace el Estado es aportar en este caso, a un organismo no gubernamental que son las federaciones, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la ley les permite a ellos, si hay planes de gastar esa plata hasta el 28 de febrero, lo pueden hacer. Es decir, para ellos el presupuesto es como que dura 14 meses, ¿verdad? Porque tiene todo el año más enero y febrero, hasta el último día para poder gastar esa plata que le asignó la entidad aportante. Entonces, no sé si llamarlo flexibilidad que le da la ley, pero a eso apunta, digamos, eh, la ley le faculta a los organismos no gubernamentales a seguir gastando hasta el último día del mes de febrero. Pero No, tenemos que tener presupuestado entonces al año anterior y podemos gastar hasta febrero. exactamente. ¿Sabe cómo le llaman, Susi? Le llaman deuda flotante. O sea, vos sos Ah, una aplicación y me decís, mira, yo en enero y febrero tengo que pagarle al qué sé yo, al que arregla la cancha, al pelotero, pa. Entonces, vos ya le pedís su factura al mes de diciembre, te traen y vos ya prevés para pagarle en enero y febrero. pero si es de, por ejemplo, que es un viaje y hay pasaje y gasto de estadía, Por ejemplo, exactamente, se da como unidad. no vamos a tener en diciembre todavía las facturas. Y probablemente no, ¿verdad? Entonces, generalmente se le va a poder dar el viático, pero ya probablemente el pasaje se le va a dar con el presupuesto del año siguiente, ¿verdad? Ya no probablemente con el año que fenece, pero se le puede pagar con el presupuesto del año siguiente. Entiendo. Dale, gracias, profesor. ¿Se entiende? Entonces, son cuestiones que se pueden dar, ¿no? Solamente que si vos no usaste lo que te dieron y todo eso, hay que devolver y después se vuelve a reiniciar todo el proceso. O sea, es un poco engorroso, ¿verdad? Entonces, se puede dar esa situación. Yo sé también, siguiendo un poco el caso de los pasajes, que uno a veces ya compra anticipadamente, si son pasajes aéreos, por ejemplo, uno ya puede comprar 2 o 3 meses antes, ¿verdad? Inclusive, comprando antes es un poquito más barato, inclusive, ¿verdad? Entonces, ya se puede prever también como deuda flotante eso, ¿verdad? Por más que el viaje se haga en enero o febrero, ¿verdad? Son cuestiones de que la entidad receptora de los fondos justifique esa situación y nada más. Bueno, ok, seguimos. Bueno, quedó claro entonces el principio de la anualidad. Bueno, yendo un poco también a los criterios de programación, ya dentro de lo que dice el artículo 13 de la Ley de Administración Financiera del Estado, vemos que los ingresos se realizarán en base a una estimación de los recursos. Como no tenemos la seguridad de cuánto es lo que vamos a percibir al año siguiente, se elabora a través de una estimación del ingreso, ¿no? Se hace la estimación de recursos, por ejemplo, calculo que vamos a recaudar tanto. ¿Por qué? Porque tanto crecimos, tanto tenemos. O sea, se hace una estimación. Lo que se hace es estimar, digamos, los recursos que vamos a percibir. Por eso la programación de ingresos se hace en base a la estimación. No así el gasto. El gasto se hace en base a una previsión de los egresos, los cuales se hacen en base a un cálculo en función al tiempo de la ejecución de la actividad a desarrollar durante el ejercicio fiscal, especialmente para el logro de los objetivos y las metas
Toda esa programación se hace en base a un plan de acción para el ejercicio que se proyecta, de acuerdo con los requerimientos de los planes de corto, mediano y largo plazo. Depende mucho de las proyecciones que se tengan. Bueno, después tenemos también la estructura del presupuesto. Eh, Esta estructura es muy importante porque la información básica debe contener, por el lado de los ingresos, el ingreso corriente y de capital. También en cuanto al gasto, tiene que tener su espejo de gasto corriente y gasto de capital. También el presupuesto de financiamiento, de cuánto vamos a endeudarnos o cuántos préstamos vamos a conceder. Ver el anexo de personal. El anexo de personal viene a ser la lista de puestos que tiene cada institución, donde cada funcionario nombrado se le va asignando una línea presupuestaria en el anexo de personal y todos los cálculos analíticos que forman parte de eso. El anexo de personal es la cantidad de puestos que hay dentro de la institución. Bueno, y fijémonos ahora en las responsabilidades y los plazos. Fijémonos en este cuadro que les quiero mostrar. Esto es muy importante en cuanto a los plazos se refiere. En las distintas etapas de la formulación del presupuesto. Habíamos hablado al inicio de que la formulación del presupuesto se realiza allá por el mes de abril. En el mes de abril se hace, ¿verdad? Digamos, los lineamientos, las reglas. Pero el anteproyecto que generan los organismos y entidades se deben presentar al Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 30 de junio. Ese es el plazo que establece la misma Ley de Administración Financiera del Estado. Los anteproyectos de presupuesto que presentan las entidades, o sea, el Ministerio de Salud va al Ministerio de Economía y le dice, este es mi presupuesto que yo preparo al 30 de junio. Eso lo hace antes del 30 de junio. Bueno, entonces, ¿qué hace el Ministerio de Economía? Lo recibe, lo estudia, lo evalúa y luego convierte en proyecto de presupuesto y remite al Congreso Nacional en un plazo establecido también por ley, que es al 1 de septiembre. Al 1 de septiembre el Congreso recibe, por ejemplo, el presupuesto ya filtrado por el Ministerio de Economía. Entonces, la entidad envía al Ministerio de Economía, el Ministerio de Economía envía al Congreso al 1 de septiembre. A partir de ahí empieza el estudio del presupuesto y se conforma lo que ya habíamos mencionado, la Comisión Bicameral de Presupuesto. Esa comisión bicameral se conforma tiene tiempo hasta el 30 de octubre para evaluar el presupuesto y luego elevar su aprobación a ambas cámaras. Y por reglamento del Congreso hay un peloteo ahí entre diputados y senadores. Por ejemplo, pasado el 30 de octubre, la Cámara de Diputados recibe y tiene hasta el 15 de noviembre para aprobar o no. Si tiene reparos, vuelve a Senado. El Senado tiene otra vez hasta el 30 de noviembre para, digamos, estar de acuerdo o no con lo que diputados proponen. Luego vuelve a remitirle a diputados. Diputados tiene hasta el 10 de diciembre para aprobar. Y luego, una vez aprobado o no aprobado, vuelve a la Cámara de Senadores con modificaciones. Y finalmente, el senador al 20 de diciembre dice aprobado el presupuesto. ¿No es cierto? Ya está el presupuesto. Entonces ya tenemos el presupuesto. Y ahí al 20 de diciembre pasa al Poder Ejecutivo y el presidente de la República tiene hasta el 31 de diciembre para firmar la aprobación de ese presupuesto. Y ahí queda vigente el presupuesto que se ha preparado, que se ha elaborado, que se ha, elaborado en función a las necesidades de la institución. Esta fecha ténganlo muy en cuenta porque probablemente en el examen vamos a tener estas fechas como ejercicio. Bueno, también algunos criterios y etapas de la ejecución. Eso se hace, la ejecución se hace en base a criterios de administración financiera, en base a lo que tenemos en función al dinero disponible en caja.
la cobertura del déficit, cómo lo vamos a instrumentar, la modificación del presupuesto, la aplicación de los rubros y las responsabilidades. Las responsabilidades que se van estableciendo. Por ejemplo, en los criterios de ejecución, eh, dice, en cuanto a la ejecución presupuestaria, se realizará en base a los planes financieros, a los planes generales e institucionales, de acuerdo a las normas técnicas y a la periodicidad que se establezca cuando se reglamente la ley, ¿verdad? También se mira mucho la estacionalidad del flujo efectivo y los planes que servirán para el desarrollo de una institución o de un programa. En cuanto a criterios de administración financiera, las estimaciones de los ingresos constituyen metas a conseguir que pueden ser superadas o no. Pero sin embargo, los gastos son límites máximos para poder endeudar. Traducido al español, lo que me dice la ley es, si vos presupuestaste 1.000 y recaudaste 1.500, la ley no te prohíbe. Pero sí por el lado del gasto, si presupuestaste 1.000, no podés excederte de 1.000, porque por el lado del gasto es, digamos, limitativo, son límites que te pone la ley para poder endeudarse, para poder gastar en un determinado año. Bueno, también tenemos todo lo relacionado a criterios de administración financiera. Ya en este caso el Ministerio de Economía mantendrá siempre un criterio de equilibrio presupuestario y financiero, no entrando, digamos, en desequilibrios. Para eso es importante que se hagan los planes anuales, las cuotas, ingresos y gastos, el calendario de realización, todos los requerimientos de fondos que sirvan para financiar los gastos de recursos humanos, materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Y la cobertura del déficit, ¿no es cierto? El déficit también es un detalle que no hay que perder de vista, pues según o de acuerdo a cómo se vayan dando las situaciones, el Ministerio de Economía establecerá un plan financiero, el cual limitará los excesos de gasto que produjo el Congreso. Aquí hay que mencionar que el Poder Ejecutivo tiene una herramienta muy poderosa que se llama plan financiero. Ese plan financiero es el límite máximo que pone, digamos, la administración central para llevar adelante programas y proyectos. Generalmente en el Congreso vienen presupuestos muy abultados. Entonces, lo que se hace es ponerle un cepo que es el plan financiero, o sea, los topes y los lineamientos del plan financiero. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer al respecto. Lo pueden hacer sin ningún tipo de inconveniente antes de entrar a la ejecución de los gastos. ¿Hay alguna consulta, algún comentario? Estamos ¿No? todos tímidos hoy, profe. Ah, me parece que sí, Chene. Sí, porque Raúl me dijo, no, este es un muy buen grupo, me dice, son muy participativos, me dice, y bueno, entonces, como dice la compañera, parece que estamos, bueno, al final pueden hacerlo, no hay problema. Bueno, es un chiste, ¿no? Es que es Bueno, lunes, profesor. yo sé, además, sí, sí, estamos arrancando, ¿verdad? Sí, yo sé, soy consciente de eso, no, no se preocupen, no se preocupen. Profesor, una pregunta. ¿Este Decime. material ya se alzó en la plataforma? Sí, creo que sí, pero voy a chequearte para no mentirte, ¿no? Voy a chequear Le si ya son. agradecería, Sí, profesor. sí, sí, con gusto, con gusto, con gusto. Bueno, vamos entonces a la etapa ya, prácticamente estamos en los últimos temas. Eh, Voy a tocar ahora la parte de ejecución, donde ahí sí tenemos algunos inconvenientes, ¿verdad? Eh, Especialmente cuando hablamos de la ejecución del gasto, ¿verdad? La ejecución del gasto es cuando ya llevamos adelante el proceso de gastar
o de recaudar un determinado recurso, ¿cierto? Y ahí tenemos que hablar de la programación de caja. Sabemos que estamos muy atados a una programación de caja. Esa programación de caja guarda relación con la utilización de los fondos, de cuánta plata tenemos disponible para gastar. Y ahí entra muy fuertemente el área de tesorería. Por ejemplo, como tanto la tesorería general como las tesorerías institucionales. Cualquiera sea la fuente del financiamiento, se realiza conforme a una programación financiera sobre la base de la disponibilidad de dinero proyectado, y por eso se elabora un plan financiero, cómo voy a gastar la plata, cuánta cantidad de plata tengo para gastar, eh, qué gastos son prioritarios para mí, cuáles son las cuotas que puedo dar a cada institución, cronograma de transferencia, calendario de pago, todo eso forma parte del proceso de programación de caja, ¿no es cierto? Cuando hablamos de los criterios de programación de caja, tenemos que hablar necesariamente de eso. Y ahí entramos a lo que llamamos el plan financiero, ¿no es cierto? El plan financiero se define como una herramienta muy importante que constituye la programación mensual del presupuesto. Hablando mal y pronto sería la división del monto presupuestado en los 12 meses del año. Por ejemplo, si la ley de presupuesto me dice tenés 1.000 millones para gastar, entonces yo lo que hago es, a través de un plan financiero, es mensualizar eso. ¿Cuánto voy a gastar? De los 1.000 voy a gastar 200 en febrero, 400 en julio y en octubre los 600 restantes o 500 restantes. Entonces, mi plan financiero me permite hacer una programación de lo que voy a gastar. Por eso se denomina el plan financiero como una herramienta de programación mensual, el cual incorpora los requerimientos de fondos para el cumplimiento de las actividades, tanto de los programas en función a los objetivos generales e institucionales, de los cuales derivan las necesidades de bienes y servicios. Los mismos se elaboran teniendo en cuenta las posibilidades reales de financiamiento en base al dinero disponible en la tesorería y la determinación de la priorización de los gastos. Por eso, el plan financiero, como les decía, es una herramienta muy importante dentro del flujograma. Miremos ahora el flujograma de procesos. ¿Dónde nace todo el proceso? El presupuesto general, ¿verdad? A través de un sistema que tiene el sector público que se llama SIP, Sistema Integrado de Programación Presupuestaria. El presupuesto general se aprueba a través de una ley, le llamamos la ley del PGN, para todos los organismos y entidades del Estado, en el cual se reflejan todos los importes, tanto de ingresos como egresos de manera anual. Entonces, el presupuesto viene a ser una herramienta demasiado importante para poder programar los gastos, ¿no es cierto? Es decir, la manera en que vamos a ejecutar el presupuesto. Luego tenemos del presupuesto, derivamos al plan financiero. El plan financiero, como ya decíamos o como ya lo definíamos, es la asignación mensualizada, aprobada generalmente, o sea, el plan financiero se aprueba por decreto del Poder Ejecutivo. Eso sale allá por febrero o marzo, un decreto del plan financiero. Una vez que se aprueba el presupuesto general de ingresos y gastos de la nación, también se empieza a elaborar el plan financiero, donde cada institución del Estado declara cómo va a gastar su presupuesto. Por eso dice, la asignación anual mensualizada, que se aprueba por decreto de ingresos y gastos para todas las fuentes de financiamiento y sirve de base para la asignación del plan de caja, ya sea institucional, el plan de caja general, en donde vemos el flujo de efectivo disponible. Entonces, y honrar las deudas que se generan cada mes dentro de la tesorería. Y luego tenemos el PAC.
¿Qué es el PAC? El Plan Anual de Compras o el Plan Anual de Contrataciones. El Plan Anual de Contrataciones es donde dice una entidad, yendo un poco al caso práctico, vamos a equipar el laboratorio de ciencias. ¿Qué necesitamos? Necesitamos muebles, necesitamos equipos médicos, equipos laboratoriales. Bueno, entonces lo que se hace en el PAC es justamente eso, ¿no es cierto? Participar con nuestro PAC, es decir, prever cuántos mobiliarios vamos a necesitar, cuántos equipos de laboratorio también, y así sucesivamente. Ya es la cuantificación de los bienes y servicios que vamos a adquirir para poder cumplir con nuestro fin, con nuestro proveedor. De ahí vamos a la etapa de la previsión, que ya es una etapa de la ejecución del presupuesto. Esto se llama el certificado de disponibilidad presupuestaria. Se emite a través del sistema de administración financiera y ya lo que se hace en esta etapa es establecer que la previsión es el momento para la ejecución misma del presupuesto de una institución. Luego viene el contrato, se firma un contrato con la empresa que me va a proveer el bien o el servicio. Generalmente los llamados dentro del sector público generalmente se hacen lo que se llaman los llamados. Los llamados, ya sea a licitación pública, a concurso de precios, algún tipo de llamado hacia la entidad. Suelen ver en las publicaciones que la ANDE, por ejemplo, llama a licitación pública nacional o internacional para compra de cables, para compra de columnas, etcétera, etcétera. Entonces hace un llamado grande y la entidad lo que hace es presentarse. Una vez que se evalúan los precios referenciales, llegamos a la etapa de adjudicación. Se le adjudica a una empresa X. La empresa X es la ganadora, por lo tanto, se le emite el contrato, se firma el contrato y a partir de ahí está autorizado a proveer los bienes y o servicios. No es que el Estado va a comprar de cualquiera, sino que hay todo un mecanismo, hay todo un proceso de selección, de compras que hace el Estado para poder adquirir bienes y o servicios. Como verán también, de repente, en cuanto a servicios, el Estado también contrata, por ejemplo, los servicios de limpieza, los servicios de fumigación. O sea, son servicios que el Estado va contratando para poder llevar adelante su función, su actividad primordial. Voy a pasar a la otra lámina. Luego continúa el proceso. Ya hicimos el contrato, ya nos entregó el bien, ya aceptamos, le vamos a pagar. Entonces pedimos plan de caja. ¿Qué es el plan de caja? Es la asignación de cuota mensual de recursos que se asigna a cada entidad de acuerdo a la disponibilidad que tiene la Tesorería General y en base al plan financiero. Esto generalmente va comprometido a los recursos financieros de la Tesorería y las entidades que generan sus propios recursos establecen su cuota de asignación. Esto lo establece también la Tesorería General. Luego viene la etapa de la obligación, donde ya se entregan los bienes, ya se entregan, y aquí hay inconvenientes, ¿no? ¿Por qué? Porque obras mal hechas no deberían pagarse. Obras mal elaboradas, mal entregadas, no deberían recibirse y pagarse. Entonces, ahí nos lleva a una etapa en donde vemos que a veces pagamos por obras inconclusas, trabajos no realizados, servicios no prestados, y eso ya es causal de algún tipo de problemas legales después. Especialmente si con ese no
ocasionamos un perjuicio patrimonial al Estado paraguayo. Entonces, aquí es donde tenemos que ser muy cuidadosos, ¿verdad? El registro en el cual el Estado contrae, digamos, una deuda con el proveedor y ya entrega el bien o el servicio a la entidad contratante. Luego genera la solicitud de pago y ya se hace el pago directo al proveedor. Ya es un mero trámite el pago que se realiza. Entonces, para que ustedes sepan un poco y puedan mirar las distintas etapas de la ejecución del presupuesto, tenemos este panorama ya en un sistema, digamos, contable, donde hablamos de la previsión, el compromiso, la obligación y el pago. Bueno, eso después ya está, digamos, desarrollado en materia de información disponible para la toma de las decisiones de todos los tomadores de decisión, ¿verdad? Que van mirando y van observando toda la estructura, digamos, de la ejecución presupuestaria. Bueno, y para terminar, creo que estamos ya, sí, prácticamente terminando, vamos a entrar en el ámbito de la rendición de cuentas. Profe, una consulta, profe. ¿Se puede? Adelante, adelante. ¿Qué tal? Ever te saluda. La parte de la adenda, ¿en qué Sí, parte entra, profe? Cuando la, uno quiere hacer una adenda a un presupuesto. bueno, generalmente lo del presupuesto, ¿verdad? Sí, Sí, una vez que eso se presenta después del 1 de septiembre, una vez que se presentó el proyecto de presupuesto al Congreso Nacional y vos, qué sé yo, te olvidaste de incluir compra de insumos, ¿verdad? Que es estratégico para tu desarrollo institucional. Entonces, ahí podés enviar a través de una adenda, a través del Ministerio de Economía para que te incorporen a tu presupuesto. O sea, sería después del 1 de septiembre, Edgar. Ever, profe. Ever. Gracias, gracias, profe. Esa no me era la Dale, duda. a vos, dale, dale. Muy bien, excelente. Bueno, miremos un poco lo que dice la Constitución Nacional sobre los informes, ¿verdad? Dice el artículo 282 de la Constitución Nacional, ya mirando un poco desde el punto de vista de la rendición de cuentas, dice que el presidente de la República, ¿verdad? Dice, deberá presentar al Congreso Nacional a más tardar al 30 de abril, ¿verdad? Dentro de los 4 meses del siguiente, un informe al Congreso, ¿verdad? Debe presentar al Congreso un informe que se llama informe financiero. Es como una rendición de cuentas, donde se informa sobre todo lo que se hizo dentro del presupuesto general de gasto de la nación. Es como una rendición de cuentas que presenta el presidente al Congreso. Lo mismo pasa con los intendentes, con su junta municipal. Entonces, eso tiene rango constitucional, la rendición de cuentas tiene digamos, esa atribución que te lleva, digamos, a tener que presentar tus informes de gestión, qué es lo que hiciste en un determinado periodo de tiempo, con los recursos que se te asignaron, qué es lo que se hizo, qué logros se tuvieron. Eso va a llevar también como les decía, a una reasignación de recursos, si amerita seguir invirtiendo en eso, etcétera, etcétera. Bueno, también en cuanto al control, es muy importante que haya un sistema nacional de control. Ese sistema nacional de control tiene variables de las que condicionan el control. En primer lugar, en cuanto al ordenamiento vigente, de acuerdo a la naturaleza de quien lo ejerce, también desde el punto de vista de la independencia y también los fines que orientan a la acción.
Y ahí tenemos los tipos de controles. Los tipos de controles, de acuerdo a lo que nos dice la ley 1535/99, dice que los controles pueden ser internos o pueden ser controles externos. Si vamos un poco por el lado de los controles internos, que estaba a la derecha, digamos, de la presentación, vemos que las normas y los procedimientos propios de una institución permiten, por ejemplo, a obtener la confiabilidad de los sistemas de informaciones constitucionales, el resguardo de los activos de la institución, alcanzar objetivos de eficiencia y eficacia operacional, el cumplimiento de las normas legales, obtener la adhesión del personal a las políticas y normas prescritas por la administración y la evaluación de los sistemas de control interno permanente a través de la auditoría interna institucional. Entonces, el control interno es muy importante, solamente que hay que diferenciar muy bien. La ley nos habla del control interno y de la auditoría interna. O sea, los controles internos tienen dos partes, los controles internos y la auditoría interna institucional. Suelen irse a una institución y ven que tiene control interno y tiene auditoría interna. ¿Pero por qué hay doble control? No, no es que hay doble control. Son dos etapas dentro del proceso del control. El control interno realiza el control durante el proceso. Es decir, durante se ejecuta un proceso de compra o alguna obra, etc. Ahí entra ahí entra el control interno, pidiendo documentos, todo. Pero después tenemos también el control de la auditoría interna institucional, pero eso se hace después. Y lo primero que hace la auditoría interna institucional es evaluar cómo funciona ese control interno. Entonces permite ir evaluando también. El control interno es muy importante, pese a sus limitaciones, no limitaciones técnicas, sino limitaciones de función, porque acuérdense que el auditor interno siempre lo nombra en la máxima autoridad. O sea, hay una cierta dependencia de parte del que nombra. Entonces, generalmente hay que mirarlo con lupa generalmente la auditoría interna. También tenemos los controles internos, lo que se hace desde afuera de la administración. Generalmente, antes de pasar al control interno, el control interno, el que hace el control previo y durante, depende de la administración. Y la auditoría interna institucional depende de la máxima autoridad. Entonces, son distintos niveles de control que tenemos. No hay superposición, como dicen algunos, en cuanto a la función de control se refiere. En cuanto a los controles externos, que es lo de afuera, tenemos, por ejemplo, el control social, que son un poco las obligaciones y los deberes que la ley impone a los servicios y funcionarios públicos en cuanto a la publicidad de ciertas actuaciones y la transparencia de los actos públicos en general. También hay un control político, el que establece el Congreso o la Junta Municipal, y el control de la legalidad que hace la Contraloría, que Lisa, voy a salir un ratito. Contraloría General de la Voy a ir a sacar República. unas plata que no me quitan agua para las nenas. Atención, por favor. Hay un micrófono abierto, ahí ya creo que ya usamos. Entonces, el control de legalidad, Perdón. sí, hay un control de legalidad que hace la misma Contraloría General de la República. La Contraloría, a través de los planes anuales de auditoría, va llevando adelante los distintos procesos de legalidad, ¿verdad? Ver si lo que se hizo se encuadra a las normas legales vigentes. Bueno, entonces miremos un poco el reglamento que rige en el control. Hablábamos de la Constitución Nacional, artículo 238, que ya estuvimos viendo, y la Ley 1535/99, que en el artículo 60 y 59 y 60 habla de lo que ya estuvimos hablando. El artículo 60 habla del control interno
que el control previo a cargo de los responsables de la administración y el control posterior que hace las auditorías internas institucionales en coordinación con la Auditoría General del Poder Ejecutivo. Generalmente, la Auditoría General del Poder Ejecutivo es un órgano especializado de control que se establece en cada organismo y entidad del Estado, la auditoría interna. Y la Auditoría General del Poder Ejecutivo es una entidad que depende de la Presidencia de la República y es para control interno del Poder Ejecutivo. Bueno, también en cuanto a atribuciones, podemos decir que en las auditorías internas institucionales tienen una política de auditoría y generalmente estos corresponden a actos de cuidado del propio Ejecutivo en el quehacer público que vela por los intereses de la gestión, especialmente los ministerios y otras entidades, para el control, mediante las auditorías que se van realizando en las distintas instituciones gubernamentales. Luego tenemos la Auditoría General del Poder Ejecutivo, que se crea a partir del año 1999, y luego se reglamenta a través de un decreto que es la 16.345, y tiene funciones específicas. Por ejemplo, proponer un plan general de auditoría interna, también proponerle al presidente de la República sobre planes anuales de auditoría del gobierno, y algunas funciones específicas, como ser, por ejemplo, conocer los planes y programas sectoriales y ministeriales de control interno y auditoría, recomendar la ejecución de programas y acciones de examen selectivo para poder evaluar qué es lo que vamos a controlar, proponer instrumentos y normas de desarrollo y mantenimiento de un control interno gubernamental, también elevar a consideración del presidente de la República estudios y proposiciones conducentes al desarrollo institucional de la auditoría interna, proponer planes de capacitación y también prestar asesoría en caso que el presidente, por ejemplo, así lo requiera. Bueno, en cuanto a los aspectos funcionales de la política, los objetivos gubernamentales de la auditoría, en primer lugar, es para todo el sector público en su conjunto, son transversales, es a todo el proceso de administración, no solamente al área financiera, puede ser una auditoría de gestión, puede ser una auditoría de cumplimiento, etcétera, etcétera, no necesariamente es de financiera. Fomentar la unión o la sinergia entre el control del control público, ya sea con la Contraloría, la Auditoría General del Poder Ejecutivo y las auditorías internas institucionales, y fundamentalmente el uso de programas coherentes para propósitos comunes y exaltar la unicidad del Estado. Somos todos un mismo Estado. También los objetivos de auditoría de las internas es decir, fomentar la coordinación sectorial, incentivar la adhesión y la ejecución de planes y recursos de control. Bueno, también tenemos la relación con la Contraloría General de la República. Por ejemplo, ustedes saben que por ley del FONACIDE, todas las rendiciones de cuentas de los intendentes vienen a la Auditoría General del Poder Ejecutivo. Y todo lo que es las rendiciones de cuentas de royalties va a la Contraloría General de la República. Entonces, el control no es que se divide, sino que se coordina para que ellos puedan decir, ah, no, yo me encargo de verificar esto y vos encárgate de esto. Entonces, hay un trabajo coordinado también entre las auditorías, tanto financieras y de gestión, tanto de la Contraloría como de la Auditoría General del Poder Ejecutivo y las auditorías internas institucionales, para poder llevar adelante dicho mecanismo. Bueno, entonces vemos un poco el control externo. Generalmente, cuando hablamos del control externo, tenemos que hablar de la definición de lo que son las auditorías internas institucionales
y la ley misma en el artículo 61 y 62 le va dando ciertas atribuciones. Por ejemplo, en el artículo 61 nos habla que la Auditoría Interna y Exterior constituye el órgano especializado de control que se establece en cada uno de los organismos y entidades del Estado. ¿Para qué? Para ejercer un control deliberado de los actos administrativos de los organismos y entidades del Estado. ¿A la luz de qué? De las normativas de auditoría generalmente aceptadas. Dependerá de la autoridad principal del organismo y entidad. Su tarea principal consistirá en ejercer el control sobre las operaciones que se ejecutan y también llevando la verificación de las obligaciones y el pago de las mismas con el cumplimiento y la entrega a satisfacción de los bienes, obras, trabajo y servicios en las condiciones, tiempo y calidad que se ha contratado. Entonces, lo más resaltante aquí es que se realiza un control, pero que depende de la máxima autoridad de la institución. Luego, en el 62 tenemos que la Auditoría General del Poder Ejecutivo va a depender del presidente de la República, pero está designado como un órgano de control interno del Poder Ejecutivo que puede realizar auditorías a todos los organismos y entidades del Estado dependientes del poder, de este poder del Estado, así como también puede reglamentar y supervisar el funcionamiento de las AII, las auditorías internas institucionales. El control habla de que será deliberado a posteriori de conformidad con la reglamentación pertinente y las normas de auditoría generalmente aceptadas. Entonces, la Auditoría General del Poder Ejecutivo también tiene su rol. Y finalmente, el examen de cuentas, ¿no es cierto? El examen de cuentas que consiste en que la Contraloría General de la República lleve adelante el estudio de la rendición de cuentas, no hace, digamos, juzgamiento de cuentas, que es otra figura, porque no tenemos la figura del Tribunal de Cuentas, si bien tenemos, no es para esto, es para lo contencioso administrativo y nada más. Entonces, tendrá a su cargo el estudio de la rendición y el examen de cuentas de los organismos y entidades del Estado sujetos a la ley. Los efectos de control, la administración de fondos, el patrimonio, etcétera, etcétera. Y para concluir, las infracciones. ¿Qué son infracciones en nuestra legislación? Constituyen infracciones conforme a lo dispuesto. En primer lugar, incurrir en desvío, retención o malversación de fondos públicos. Eso es una infracción grave, es penable. Administrar los recursos y demás derechos públicos sin sujetarse a la ley y a los ingresos y a la ley de presupuesto. Comprometer gastos y ordenar pagos sin crédito suficiente para realizar, eso también es una infracción a la ley PGN. Dar lugar a pagos indebidos, al liquidar obligaciones o al expedir los documentos. Por eso el que paga mal generalmente termina con problemas. Y no rendir cuentas reglamentarias exigidas por la ley y cualquier otro acto que se puedan presentar y que puedan ir en contra de las normativas legales vigentes. Bueno, con eso terminamos la parte de, digamos, de los temas. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta con relación a lo que estamos verificando, lo que estamos viendo. No sé si quieren hacer alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario. Estuvo Profesor, muy interesante, la verdad. Permiso, Paula. Sí, adelante. entra nomás, ya La está ahí. parte que estaba salteando, igual más alzan todo lo que usted explicó nomás. Sí, así mismo, Completo. completo. Sí, Qué suerte. sí, Y aprovechando, profe, sí, muchísimas gracias. Muy interesante, muy así mismo. importante. Realmente nos despejó muchas cosas. Muy agradecida. Realmente. Y a ustedes por el interés, ¿eh? Realmente muy, muy satisfecho, realmente muy congratulado también porque siempre demostraron interés, profesionalismo y bueno, muchas gracias. Bueno, mañana es el examen final. Eh, yo ahora voy a estar puliendo el examen y ya le paso ahí a los compañeros para que mañana a la hora señalada
puedan levantar y puedan rendir. ¿Está bien? Y cualquier cosa, Muchas gracias. no duden en escribirme o en consultar, estamos siempre abiertos a las órdenes. Ahí los compañeros tienen mi número, pueden escribirme sin ningún tipo de inconveniente, ¿sí? Gracias, Bueno, profe. Muchas gracias. gracias a ustedes y bueno, un gusto haber compartido con ustedes y bueno, a lo mejor más adelante nos volvemos a encontrar. Muchísimas Dale. gracias a todos. Un buen resto de jornada. Gracias, gracias. Gracias, Chao, profe. profe. Chao. Chau, chau.